Congreso, Marcelo. Sí, Andrés, tal como te anticipaba, está presente aquí el bloque radical de diputados y también el senador Sanz, pidiendo formalmente la intervención de la provincia de Santa Cruz. Bueno, teniendo en cuenta la recomendación de la Corte y la carta que dirigiera a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación con relación a este tema del Procurador General de Santa Cruz, la Corte no logra poder tomar una decisión que se cumpla en el sentido de que sea repuesto en su cargo el señor Procurador Sosa, que fue destituido ilegítimamente. El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Radical en general, por eso nos acompaña su presidente, ha resuelto la intervención a la provincia de Santa Cruz de la manera menos cruenta posible, una intervención mínima, casi inédita en la historia de este país, para reponer el orden jurídico violado y para restablecer el sistema republicano de gobierno que se ha visto afectado por la falta de acatamiento y por la desobediencia que ha tenido el gobernador de Santa Cruz para con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El doctor Gil Lavedra va a explicar los alcances jurídicos de la medida y yo le pediría al presidente de la Unión Cívica Radical luego que explique los alcances políticos de esta medida. ¿Qué avala esto? Gil Lavedra. Miren, la decisión de la Corte de reponer al ex procurador Sosa ha sido desoída permanentemente por la provincia de Santa Cruz. Incluso hubo dos fallos el año pasado en el cual le dieron un plazo al gobernador bajo intimación y el gobernador no cumplió con esta intimación. El Congreso de la Nación tiene la obligación institucional de hacer cumplir las decisiones de la Corte. No puede haber un orden constitucional en el cual la máxima autoridad judicial dicta decisiones que no se cumplen y las provincias tienen la obligación de acatar las decisiones de ese gran pacto federal que es la Nación Argentina. Por lo tanto, la intervención consiste en la sanción de una ley que remueve de su cargo al actual agente fiscal de la provincia de Santa Cruz y repone al doctor Sosa en esas funciones y comisiona al Procurador General de la Nación para que con el auxilio de las fuerzas de seguridad federales garantice el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, no hay desplazamiento de las autoridades locales. La intervención se materializa a través de la sanción de esta ley que deja sin efecto la designación, o remueve, mejor dicho, al actual agente fiscal y lo repone a Sosa. De esa manera estamos preservando, por un lado, la autoridad de las decisiones de la Corte y por otro lado estamos respetando la autonomía de las provincias. ¿Cómo será el mecanismo de aprobación de esa ley? Como cualquier otra ley, acabamos de presentar el proyecto, el bloque de diputados, como dijo el doctor Aguad, y luego obviamente se necesita la intervención del Senado. Si el procurador no actúa de acuerdo a lo que ustedes están proponiendo, ¿qué alternativa es la que corresponde? Radicalismo. Bueno. Va a hablar el doctor Sanz. Bueno, lo que quería decirles es que estoy acá en mi condición de presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical para respaldar esta decisión que va a presentar el bloque de diputados que acaban de señalar el diputado Aguad y el diputado Gil Lavedra, pero además porque esto tiene una clara connotación política que nosotros no podemos eludir. Por primera vez en muchísimo tiempo se ha puesto en riesgo, se pone en riesgo el cumplimiento de las decisiones del máximo poder judicial de la nación, que es la Corte Suprema de Justicia. La Corte ha tenido que recurrir al fallo de ayer, en donde inclusive la propia Corte pide sanciones penales, pide la apertura de un proceso penal contra las autoridades del gobierno de Santa Cruz, pero también le ha pedido auxilio para poder cumplir con sus decisiones a otro poder del Estado, el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo tiene que tener la inteligencia de preservar dos valores que aquí han quedado de manifiesto: el valor republicano de la división de poderes y que se cumplan las sentencias judiciales. No puede ser posible que nadie en este país desconozca o desoiga una sentencia del máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Y por otro lado,
la inteligencia que aquí se ha puesto de manifiesto en este proyecto, que es inédito, un proyecto legislativo que va a dar que hablar en términos jurídicos, porque nunca antes había ocurrido una cosa así, que es una intervención respetando los poderes de la provincia de Santa Cruz, sin desplazar ni al gobernador, que seguirá siendo gobernador, ni a las cámaras, al Congreso Legislativo de la provincia de Santa Cruz, que seguirá teniendo sus legisladores, y también a su Poder Judicial. Pero vamos a intervenir para hacer cumplir con este proyecto de ley una sentencia de la Corte Nacional. ¿Qué viabilidad tiene en el Senado esto con el resto de los bloques? Bueno, vamos a ver qué viabilidad tienen diputados y después hablaremos del Senado. Es una cuestión de metodología. Hoy se está presentando esto. Es un camino complicado el que deberá tener que recorrer esto para convertirse en ley, porque incluso algunos partidos del arco opositor ni siquiera se pronunciaron sobre el tema. Bueno, está bien, todos los legisladores vamos a tener la obligación y también el derecho de acreditar qué es lo que entendemos por división de poderes, qué es lo que entendemos por respeto a los fallos de la Corte, y también qué es lo que entendemos por la plena vigencia del federalismo argentino. Nosotros con este proyecto, el radicalismo se está manifestando hoy qué es lo que entendemos respecto a estas cosas. Senador, ¿por qué cree que un funcionario no cumple con el fallo de justicia de un máximo tribunal? Porque en esa provincia ha habido durante muchos años una absoluta impunidad. Impunidad que el poder político, a través de el Congreso de la Nación y a través del respeto a la Corte, tiene que terminar de una vez por todas. El propio Peralta habló de un intento de desestabilización no solamente de la Corte Suprema, sino de algunos sectores opositores. Bueno, nosotros por lo menos desde el radicalismo le estamos dando respuesta que no solamente no queremos desestabilizar a nadie, queremos que él siga siendo gobernador todos los días, y los legisladores provinciales y la justicia provincial, pero sí queremos que se cumpla con un fallo de la Corte, porque no hay nada más desestabilizador en un país que desoír caprichosamente desde hace 15 años prácticamente un fallo del Superior Tribunal de la Nación. ¿En algún momento va a tener intervención de algún órgano del Estado Nacional? No, ¿cómo intervención de algún órgano? Claro, del Procurador General de la Nación. El proyecto de ley, como lo ha explicado el doctor Gilavedra, para ser operativo, no solamente es una ley emanada del Congreso Nacional, sino que le impone al Procurador General de la Nación la puesta en funciones del doctor Sosa en reemplazo del actual agente fiscal de Santa Cruz. Es indudable el lazo político que tiene el actual procurador Esteban Rigui con la familia Kirchner. ¿Qué posibilidades concretas existe que se apruebe esta iniciativa que se lleva a la práctica? Bueno, no tiene nada que ver con las relaciones que pueda tener el doctor Rigui. Acá se le está encomendando una orden, si es que esto se sanciona, al Procurador General de la Nación, y la tiene que cumplir. Bueno, gracias. En minutos se va a presentar el jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández. ¿Expectativa para su exposición? Vamos a ver que venga el jefe de gabinete. Desgraciadamente, en la última vez que estuvo acá las expectativas no fueron correspondidas, pero esperemos a que venga el jefe de gabinete a ver qué contesta las preguntas que tenemos para hacerle. Ojalá que nos conteste. Establecieron el orden, primera hora exposición del jefe de gabinete, luego cuántos minutos para cada uno de los bloques, ¿qué se estableció en labor parlamentaria? Todo depende de la cantidad de miembros de cada bloque. Va a exponer una hora el jefe de gabinete sobre las preguntas que le hemos hecho por escrito. Después el bloque oficialista va a poder hacerle 5 preguntas. El bloque de la Unión Cívica Radical también le va a hacer 5 preguntas. Y así sucesivamente todos los bloques, de acuerdo las preguntas, de acuerdo al número de miembros de cada bloque. Y al final va a haber un cierre del presidente del bloque del radicalismo, del presidente del bloque del oficialismo y del jefe de gabinete. Gracias. Bueno, Andrés, allí está Marcelo. La palabra de Oscar Aguadi y de los dirigentes radicales que han llegado, claro, para la exposición de Aníbal Fernández aquí en minutos más, pero con esta noticia, ¿no?, que se aclaró bien. Entonces no interviene, no quiere el radicalismo intervenir federalmente en la provincia, sino reponer en su cargo al procurador. Ajá. Que hasta ahora esto es lo que no ha sucedido. Bien, eso quedó aclarado entonces. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego. Un tema que realmente tiene que discutirse y verse de aquí en más, ¿no? El mismo damnificado, perjudicado justamente de toda esta situación, que es Sosa, quien se lo separó de su cargo hace 15 años atrás, un cargo que luego se dividió y se anuló, dijo que no es que él quiere continuar con esta pelea o con esta lucha que tiene para reponerse en su cargo por una cuestión del cargo nomás, sino porque no quiere que esto quede como un capricho de un gobernador o de un gobernante de turno que decide separarlo del cargo, dividir el cargo, anular el cargo, y esto pasa como si nada, ¿no? Especialmente porque la